Continuamos avanzando en nuestro estudio de las epístolas del apóstol Juan, nuestra serie expositiva. Tenemos un lema con el que estamos trabajando, estudiando estas epístolas, que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 8 y el título de nuestro estudio hoy es Una clara percepción. Vamos a hablar de una clara percepción. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer ese texto, dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros leemos los evangelios, cuando leemos la historia de Jesús en los evangelios, podemos encontrar que la crucifixión, la parte de la crucifixión, la parte final de los evangelios, nos narra el hecho de que Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones. ¿Sí recuerdan? Lo leemos en los evangelios, vemos cómo Jesús fue clavado allí en la cruz y a lado y lado de la cruz también había un par de criminales, un par de ladrones que vivieron sus vidas violando la ley y que en ese momento estaban pagando la culpa de su pecado, de sus acciones, ¿no? Pero en el relato bíblico vemos que aunque estos dos ladrones tenían mucho en común, también había diferencias en ellos, ¿no? Y una de las diferencias marcadas que vemos en los evangelios de estos dos ladrones que estaban allí al lado de Jesús es la manera en que ellos se relacionaron con el Maestro, ¿no? Con el Señor Jesucristo. Por un lado estaba el ladrón soberbio que estando allí colgado en la cruz le dice a Jesús, si tú eres el Mesías, pues bájate de esa cruz y bájanos a nosotros, ¿cierto? Prácticamente le estaba diciendo, si usted es Cristo, sálvame de esta situación tan terrible. Y por el otro estaba el ladrón que finalmente se arrepintió. Y este ladrón lo que hizo fue reconocer su pecado, decir, nosotros aquí estamos porque hemos violado la ley, ¿cierto? Él acepta la situación que está viviendo y dice, nosotros estamos aquí condenados por nuestro propio manera de vivir. Y finalmente él hasta clama misericordia a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Así que vemos estos dos hombres, ¿no? Y la diferencia entre estos dos hombres es que el uno actuó como un necio, ¿cierto? Obviamente, como aquel que tiene una falsa percepción, como decíamos hace 8 días, ¿cierto? De sí mismo, pero también de la situación que le está aconteciendo, también de su posición en ese momento, una falsa percepción, como aquel que se quiere engañar a sí mismo. Recordemos que hace 8 días veíamos eso, que el necio no es que no sepa, es que se quiere engañar a sí mismo y quiere engañar a los demás y pretende engañar a Dios, pero no puede, ¿cierto? Así actuó este hombre como si Jesucristo le debiera algo, como si Jesucristo tuviese que bajarlo de la cruz a él y librarlo de esa situación. Y el otro tenía clara la percepción de la realidad que estaba viviendo, tenía clara la situación en la que se encontraba. Él tenía claro que él era ladrón, tenía claro que él había cometido muchos actos malos y que en ese momento la ley lo estaba justiciando. Y tenía claro también la oportunidad que tenía, porque estaba pasando sus últimos días, mejor dicho, los últimos minutos de sus vidas, al lado del Maestro, al lado de Jesús. Él tenía claro todo esto y como lo tenía claro, ¿qué hizo? Lo aprovechó, ¿cierto? Como tenía claro quién era él, tenía claro esa condenación que tenía encima y tenía claro quién era Jesús, tenía claro que el Maestro le podía salvar. Entonces él le dice al Señor Jesucristo, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y encontramos esa bella historia en los evangelios. Podemos decir que este ladrón la tenía clara, ¿no?
Y estamos estudiando Primera de Juan y el texto que nos corresponde estudiar hoy, que acabamos de leer, pues nos habla precisamente de esto, ¿no? De una clara percepción de la realidad, de una clara percepción de la realidad. Y recordemos que Juan está enfrentando una falsa doctrina, que es la doctrina gnóstica, una de las más peligrosas o las que más se extendió por la iglesia eh, en los primeros siglos, ¿cierto? Con la que lucharon muchos de los padres de la iglesia. Y estos falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia, estaban predicando un evangelio diferente. Y lo que hace el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan en estas epístolas es precisamente enfrentar esa situación de falsa doctrina, enseñando a la iglesia a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y por eso estamos en ese estudio precioso de estas epístolas, precisamente adquiriendo esa sabiduría y ese discernimiento que el apóstol Juan nos quiere transmitir a través de sus epístolas. En el texto que estudiábamos hace 8 días, pues el apóstol Juan hablaba de la percepción falsa del hombre hipócrita que vive en tinieblas, que niega su pecado. ¿Recuerdan? Imagínense, este hombre vive en tinieblas, pero niega su pecado. Vive en engaño, ¿recuerdan? Se engaña a sí mismo, o más bien pretende engañarse a sí mismo, pretende engañar a Dios, y en muchas ocasiones logra engañar a su prójimo. Eso lo vimos hace 8 días, ¿cierto? Esa es la realidad de él, es un hombre que vive en engaño, pero también la realidad de él es que no tiene a Cristo, ¿no? No tiene a Cristo. Y el versículo que estudiaremos hoy, en este Juan, vuelve otra vez a hablarnos del creyente. Recordemos que el primero habló del creyente, luego del falso profesante, luego otra vez habla del falso profesante y ahora está hablando de el creyente. Él está haciendo esa comparativo para que nosotros aprendamos a entender qué es lo falso y qué es lo verdadero, ¿no? Y en medio de eso, hoy nos corresponde la vida del creyente o lo que profesa o las características del creyente. Y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a estar estudiando otras 3 características del creyente verdadero. Y miren lo hermoso. Vamos a estudiar hoy acerca de esto, de esas características del creyente verdadero. Y vamos a ver que como el ladrón arrepentido, el creyente verdadero tiene una clara percepción de la realidad. Y es lo que vamos a estar tratando hoy. Así que vamos a ver esas 3 características del creyente verdadero. Entonces, lo primero que nos dice el apóstol en este texto es que el creyente verdadero reconoce su pecado. Reconoce su pecado. Como es habitual, Juan comienza hablándonos de lo que esta persona afirma. Recordemos que Juan empieza su argumentación hablando de lo que un creyente afirma o la persona que dice ser creyente afirma, ¿no? Aquí vuelve y hace lo mismo. Contrario a lo que dice el falso, el hipócrita, como veíamos hace 8 días, pues el creyente verdadero tiene una clara percepción de la realidad que está viviendo y confiesa su pecado. ¿Recuerdan que hace 8 días veíamos que el falso niega su pecado? Esa era la primera característica. Pues hoy, en la parte que vamos a hablar del creyente, lo que Juan nos dice es que el creyente verdadero reconoce su pecado, ¿cierto? Miren la diferencia, ¿no? El creyente verdadero es aquel que acepta, que reconoce su pecado y lo confiesa. Es decir, él reconoce que él es un pecador, que lo que está haciendo es pecado y lo confiesa. Nuestro texto comienza diciendo, si confesamos nuestros pecados. ¿Recuerdan cómo empezaba los 8 días? Decía, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿cierto? Pero este dice, si confesamos nuestro pecado. El creyente verdadero es aquel que confiesa su pecado. Es aquel que no está buscando tapar y esconder, sino que él va delante de Dios y dice, Señor, yo hice esto, ¿no? Y Juan comienza este texto mostrándonos que otra característica del creyente verdadero es el reconocimiento y la confesión de pecado. La vez pasada vimos que los falsos maestros gnósticos de la iglesia a la que escribe Juan estaban en tinieblas y por eso profesaban no tener
manchas o no tener pecado, ¿recuerdan? Eso lo vimos hace 8 días. Tanto doctrinalmente, tanto teológicamente ellos decían que el pecado prácticamente ya ellos no tenían, pero también como moralmente ellos no reconocían su pecado, y es lo que vimos hace 8 días. Pero los creyentes verdaderos, el creyente verdadero doctrinalmente sabe por la palabra de Dios que como descendiente de Adán es un pecador. Nosotros hace 8 días hablamos de este asunto, estudiamos algunos textos de cómo la Biblia nos muestra que realmente el hombre es un pecador, que el hombre no es neutro, como algunos dicen, que el hombre no está allí como que libre para decir, yo puedo decidir por esto, por aquello, sino que hay una condición, hay una realidad pecaminosa en él que tiene a causa de su pecado, del pecado del huerto, recordemos, de Adán y Eva, cuando el pecado entró en el hombre y por eso el hombre tiene su corazón inclinado al mal, ¿cierto? Está vendido el pecado, dice la Biblia. Y vimos cómo el hombre no es tan libre como cree, porque el hombre es un pecador, ¿cierto? Lo vimos por la palabra. Así que el creyente verdadero doctrinalmente sabe por la palabra de Dios que como descendiente de Adán es un pecador, ¿cierto? Y eso ha sido claro a través de toda la escritura, no solo para los creyentes de hoy en día que estudian teología, que estudian la Biblia y todas estas cosas, sino para todos los creyentes de todos los tiempos ha sido claro que ellos son pecadores. David en el Salmo 51, cuando confiesa su pecado, mire lo que dice en el versículo 5. Salmo 51, 5 dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de un pecado desde que nace. ¿Cuál es el pecado? El pecado que tenemos todos nosotros los hombres. Algunos piensan que este versículo quiere decir que él fue hijo de un adulterio, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que él desde el vientre era un pecador. Él lo sabía. Y no solamente David, Salomón también. Salomón escribe en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ojo, miren lo que dice Salomón. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mire, antes de que escribiera eh, Pablo ese texto precioso de Romanos donde dice no hay justo ni aun uno, que también lo tomo del Antiguo Testamento, aquí vemos a Salomón diciendo que no hay hombre justo que no peque. Todos pecamos. Miren que esto no es algo nuevo, ¿cierto? Esto no es algo que estamos tratando de entender hoy en día. Esto el hombre lo ha entendido todo el tiempo. El hombre es pecador. Así que moralmente el creyente, doctrinalmente el creyente verdadero sabe que es un pecado, pero también moralmente el creyente también dice la Biblia que está en luz, ¿cierto? Y cuando estamos en luz, pues es evidente nuestra suciedad, ¿no? Cuando vivimos delante de Dios, pues delante de Él, de su santidad, de su palabra, pues nuestros pecados se hacen manifiestos rápidamente, ¿no? Se ven. El creyente vive ante la luz divina y cuando se vive delante del santo, del perfecto Dios, pues las manchas del pecado se hacen claramente evidentes. Por eso un creyente puede ver con mucha más facilidad su pecado, puede entenderlo y puede sentir dolor por él, porque él vive a la luz del Señor, vive a la luz de la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios es santificado. Entonces miren la importancia, ¿no? Isaías capítulo 6, versículo 1, dice hasta el 5, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mírense tan preciosa esa situación que estaba viendo Isaías allí. Y miren lo que dice el 5, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermoso ese texto, ¿no? Isaías, delante de la santidad de Dios, delante de la presencia de Dios, reconoce su pecado, ve lo sucio que está y él, lo único que le queda decir es, he aquí que estoy muerto, ¿cierto? Porque yo siendo tan inmundo como soy, él se estaba viendo delante de la luz radiante de la santidad de Dios y él dice, estando tan sucio como estoy, siendo tan pecador, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. En medio de las tinieblas, el sucio pecador niega sus muchos pecados. Pero ante la luz de su Señor, el creyente verdadero reconoce hasta la más pequeña de sus impurezas. Así que mis hermanos, cuando somos de Cristo, vemos nuestra suciedad. Podemos decir, soy pecador. Podemos decir, he fallado en esto, en aquello. Podemos verlo porque estamos delante de nuestro Dios. Como ya hemos visto, un creyente verdadero también es pecador. Y como todo pecador tiene ese deseo, esa intención o esa inclinación a ocultar su pecado y a excusarse y a negarlo, a justificarse, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto. Pero como es un creyente verdadero y ha sido regenerado, como es un hombre en el cual hay un proceso de santificación, como es un hombre que vive delante de Dios, que tiene el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo le redarguye y finalmente este hombre termina aceptando su realidad, confesando su pecado y arrepintiéndose delante de Dios, porque es un creyente. No quiere decir que nosotros no tratemos de ocultar muchas veces el pecado, nosotros nos pasa. Tratamos de cubrirlo de una manera que no es correcta. Tratamos de que nadie se dé cuenta. Pero como somos creyentes, como el Espíritu de Dios está obrando, tenemos que arrepentirnos y postrarnos ante el Señor y finalmente decir, Señor, perdóname. ¿Ustedes recuerdan al salmista, a David? Mire el Salmo 32, 3 al 7 dice la palabra. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y que él también se cayó un tiempo. Dicen algunos que duró 2 años tratando de ocultar su pecado. Dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Miren ese texto, ¿no? El primero se cayó, y mientras callé dijo, se envejecieron mis huesos. Fue un tiempo difícil para el salmista. Dice que de día y de noche se agravó sobre él la mano del Señor. Él era un hijo de Dios, no era un impío. Y en medio de todas esas desolación y tristeza por su pecado, miren cómo el pecado al creyente le causa dolor. En medio de todo eso dice que se le declaró su pecado al Señor, ¿cierto? Dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Tarde o temprano tenemos que ir al Señor. Somos creyentes, tenemos que confesar nuestros pecados y ponernos a cuenta delante de Dios. Y esa es una invitación clara del Señor hoy, en esta mañana. A todos nosotros que estamos aquí, que estamos escuchando esta enseñanza de la palabra. De pronto hay una persona que esté allí con un pecado oculto de hace mucho, que como el salmista están envejeciendo sus huesos, que está sintiendo su dolor porque es un creyente verdadero. De pronto hay alguien que ha estado rebelde durante mucho tiempo, que se apartó de la iglesia y que hoy está escuchando este mensaje. El mensaje es claro del Señor. El Señor quiere que nos volvamos a Él y confesemos nuestro pecado, como lo hizo David. Y dice que él confesó su pecado. Y dice, y tú perdonaste la maldad. Mira tan hermoso. Ese es un llamado para nosotros. Tenemos el mismo Dios de David, Dios de misericordia. Y esa es la invitación del Señor, a confesar nuestros pecados, a venir ante Él.
Todos los creyentes pecamos de una u otra manera, pero la perseverancia del Señor en nosotros, la comunión que por gracia tenemos con Dios, con su palabra, hace imposible que nosotros permanezcamos en el pecado. No podemos, como dice el salmista, mientras calles envejecieron mis huesos, no podemos vivir así, no lo disfrutamos, ¿cierto? No podemos disfrutar la vida así, no podemos gozar una vida plena cuando sabemos que estamos mal con Dios. Así que tenemos que venir a Él. No nos podemos desviar definitivamente, no podemos perseverar en el pecado, no podemos practicarlo, es que no podemos, es la expresión correcta. El verdadero creyente reconoce su pecado, acepta la culpa de las consecuencias, acepta su culpa y también las consecuencias, ¿cierto? Porque con el pecado hay consecuencias, ¿o no? Porque hay gente que en las consecuencias le echa la culpa a Dios, pero el creyente acepta las consecuencias, reconoce que es un pecador, pero acepta las consecuencias y confiesa su maldad delante de Dios. Y es lo que nos está enseñando el apóstol Juan aquí. Miren, por ejemplo, lo que hizo Daniel en capítulo 9, versículos 4 hasta el 8. Daniel, capítulo 9, versículos del 4 al 8. Miren lo que dice ese texto, dice: Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con las que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Miren la confesión que hace este hombre. Él confiesa lo que hicieron. Confiesa que Dios había enviado profetas, que les había advertido. Confiesa que fueron rebeldes a escuchar la palabra de Dios. Confiesa todas esas cosas que hicieron. Él hace confesión. Y aquí vemos la realidad. Los creyentes vamos delante del Señor, confesamos nuestros pecados. Lo primero que vemos aquí. El creyente no trata como el hipócrita de aparentar o de engañar a Dios o de engañarse a sí mismo, de engañar a su prójimo, sino que el creyente es aquel que puede decir: yo he pecado, estoy aquí solo por gracia. Y como podemos ver, al contrario del hipócrita que rehúsa reconocer su pecado, el creyente reconoce y confiesa su pecado delante de Dios. Esa es la primera característica. Vamos con la segunda característica que nos muestra aquí el apóstol Juan. La segunda característica que podemos ver en este texto es que el verdadero creyente busca perdón. Eso es lo segundo que vemos aquí. El verdadero creyente busca perdón. Una persona que ha sido salvada por el Señor no solamente reconoce y confiesa su pecado, ya que eso no es suficiente, ¿sí? Realmente el hecho de que una persona confiese que es pecador o confiese que ha pecado no es suficiente, porque realmente eso no es garantía de nada, ¿no? Ya que si nosotros vemos, hay muchas personas que reconocen sus faltas, que reconocen lo que están haciendo mal, que reconocen su pecado, y no solamente lo reconocen, sino que incluso se sienten orgullosas, ¿cierto? Hay gente que se siente orgullosa de su manera de vivir, abiertamente pecaminosa. Entonces, el hecho de que alguien confiese lo que hizo, no quiere decir mucho, ¿cierto? Todavía no quiere decir mucho, ¿no? Hoy en día hay gente que no solamente peca de una manera desvergonzada, sino que lo publica, ¿cierto? Lo hace público, lo celebra, se siente orgullosa de su inmoralidad, de su conducta depravada. Y hoy en día incluso hasta se celebran fechas en memoria del pecado, ¿sí?
el día del orgullo por este pecado o por aquel pecado. Entonces miren cómo no es, no es solamente confesarlo, no es solamente decir yo lo hice, porque hay gente que lo dice y se siente orgullosa. Juan nos muestra que el creyente verdadero confiesa su pecado no porque esté orgulloso, sino porque se siente avergonzado de él, porque se arrepiente de su pecado y busca que Dios le perdone, busca que Dios le justifique. Y por eso ese es nuestro segundo punto. Porque Juan nos muestra que el creyente busca perdón, busca que Dios le perdone. Y nuestro texto dice, continúa diciendo en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y con esta expresión Juan deja claro, obviamente, que el propósito de la confesión de un pecador creyente es que sea perdonado por Dios. Esa es su intención, ¿no? Él busca el perdón, busca la justificación en Cristo. Por eso hace una confesión de arrepentimiento. Es una confesión de arrepentimiento. No es una confesión de orgullo, como hoy en día muchos hacen, de orgullo por su pecado, no. Es una confesión donde el pecador dice, estoy mal. Estoy en contra de la ley de Dios. Estoy haciendo lo malo. Contrario al descaro de los falsos maestros gnósticos, el creyente sabe que con sus actos pecaminosos ofende a Dios y a su prójimo y que está defraudando su propia profesión de fe. El cristiano sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Como decíamos al principio, la tiene clara y por eso su corazón se duele. No puede vivir así y anhela el perdón y la reconciliación de Dios. Es lo que está buscando. Él busca el perdón, la reconciliación con Dios, la justificación. Recordemos al hijo pródigo cuando vuelve a su casa. ¿Qué dice el hijo pródigo cuando vuelve a su casa? Dice Lucas 15:21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren que él no solamente confesó lo que hizo, sino él dijo, esto estuvo malo. Yo pequé no solamente contra ti, sino también contra el cielo, contra el Padre Dios, ¿cierto? Él entendía que no solo había ofendido a su Padre terrenal, sino también a Dios. Y le dice, he pecado contra el cielo primeramente, y luego también contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren cómo el pecador, el creyente, entiende su responsabilidad y entiende lo que acarrea su responsabilidad. Miren lo que dice él. Él no dice, Padre, pequé, pero aquí estoy para que me vuelvas a poner como antes. No. Él dice, Padre, yo pequé y yo sé que no merezco ser llamado tu hijo. Sé que cometí un pecado, sé que viví de una manera que no corresponde con el llamado que tú me has hecho o con lo que soy, ¿cierto? Pero eso no soy digno. Y lo que dice el hijo pródigo, hazme como uno de tus siervos, de tus empleados. Y resulta que pues obviamente él viene a ser perdonado y puesto como hijo. Pero notemos que su expresión es la de que ha reconocido que sus acciones fueron malas. No el que está orgulloso, sino el que reconoce que su conducta fue mala y que con ella ofendió a Dios también, no solamente a su padre, sino también a Dios, principalmente a Dios. El verdadero creyente lucha contra sus pecados y cuando caen algunos se duele, se arrepiente y busca el perdón de Dios. Juan en este texto nos consuela porque él nos recuerda que el perdón viene de Dios, ¿no? Nos consuela porque nos muestra el perdón de Dios para el creyente contrito. Él dice que Dios es fiel y justo para perdonar, ¿qué? Nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo interesante de su afirmación son los dos atributos que Él resalta del carácter divino, ¿cierto? Del carácter de Dios. ¿Cuáles son esos dos atributos que Él resalta para hablar del perdón de Dios? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cuáles fueron? El apóstol habla de la fidelidad de Dios y de su justicia. De la fidelidad de Dios y de su justicia.
Y uno podría preguntarse por qué esos dos atributos para hablar del perdón. ¿Por qué la fidelidad de Dios y su justicia? ¿Qué tienen que ver con su perdón? ¿Cierto? ¿Qué tienen que ver con el perdón? ¿Qué tienen que ver la fidelidad y la justicia de Dios con el perdón? Alguno podría decir, mejor no sería hablar de la piedad de Dios o de la misericordia de Dios, de otras clases de atributos que tengan como más relación, ¿cierto? Con el perdón. Y pues la respuesta es sencilla, mis hermanos. Primeramente porque el apóstol está resaltando el atributo de la fidelidad, porque Dios en su perdón también es fiel. Y alguno diría, pero ¿cómo es fiel Dios en medio de su perdón? La cuestión es que aquí Juan no está hablando de la fidelidad de Dios con su pueblo, sino que está hablando de la fidelidad de Dios con su pacto, ¿cierto? No está hablando de la fidelidad de Dios para con las personas, sino para con el pacto que él hizo. Juan está hablando aquí de la fidelidad de Dios hacia el pacto eterno de redención. Recordemos que Dios tiene un plan eterno, un pacto eterno de redención. ¿Sí recuerda? Y Dios, todo eso que Él planeó, lo ejecutará exactamente como Él lo ha planeado. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a lo que Él ha prometido en Cristo. Y es por eso que el texto nos habla de la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios al pacto eterno de redención por la que nosotros hoy estamos aquí, por la que no hemos sido consumidos. Imagínense que Dios no fuera fiel a su pacto, ya nos habría acabado nosotros en medio de nuestros pecados. Pero es su fidelidad a ese pacto la que nos tiene con vida, por la que no hemos sido consumidos, como dice la palabra. Dios cumplirá lo que ha determinado desde el principio con su pueblo. Romanos 8:30, miren lo que dice el apóstol Pablo, esa seguridad con la que él habla, y esa seguridad, miren que no está basada en su vida o en su comportamiento o en sus dones o en sus talentos, sino que está basada en la fidelidad de Dios al pacto eterno. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, dice el apóstol Pablo. Porque habla con esa autoridad del apóstol Pablo. ¿Cómo sabe él que esto va a ser así? Porque él lo ha leído, porque él lo ha estudiado en la escritura. Y él sabe que Dios elige, pero también llama, también justifica, también santifica, pero también un día glorificará. Y eso no es negociable, eso va a ser así porque Dios lo determinó y así lo hará. Es la fidelidad de Dios a su pacto. Y en segundo lugar, Juan habla de justicia en medio del perdón de Dios, porque Dios también es justo cuando perdona. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser justo? Sería misericordioso más bien. ¿Cómo va a ser justo? ¿Por qué decimos que es justo? Porque Juan habla de la justicia de Dios, no porque la merezcamos nosotros. Es decir, Juan no dice que Dios nos perdonó porque vio que era justo con nosotros perdonarnos, porque vio que nosotros éramos tan justos que debió perdonarnos. No, Señor, porque nosotros somos ¿qué? Pecadores. Sino que Él está hablando de la justicia de Cristo. Recordemos que Cristo pagó en la cruz los pecados del creyente. Entonces, cuando Dios perdona al creyente, no lo perdona porque sí. Lo perdona basado en la obra de redención de Cristo, ¿cierto? Nuestro perdón tiene justicia, sí tiene justicia. La justicia de Cristo. Dios nos perdona no porque dijo, pues ya que nadie pague, no. Dios nos perdona basados en el pago que efectuó ¿quién? Jesucristo. Entonces, ¿hay justicia en el perdón? Claro, hay justicia. Precisamente el acto de Cristo en la cruz fue un acto de justicia. Y es el acto de justicia que nos tiene a nosotros en Cristo, que nos tiene a nosotros en redención. Nosotros como creyentes fuimos salvos por la justicia de Cristo. Así que cuando Dios perdona, como dice Juan, Él es fiel y justo. Cuando Dios perdona a su pueblo, está mostrando fidelidad a su pacto y está actuando en justicia porque Cristo ya pagó. Porque la justicia fue satisfecha. ¿Por quién? Por Cristo. Daniel nos habla acerca de una oración que él hace.
en Daniel 9, y lo hace recordando esa realidad. Nuestras oraciones están basadas es en la gracia de Dios, no en nuestras propias obras. Dice Daniel 9, 17 al 19, dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Miren, miren en qué basa su oración el profeta Daniel. Dice, por amor del Señor. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Miren cómo Daniel también la tenía clara. Él dice, Señor, perdónanos, pero no perdónanos por nosotros. Dice, perdónanos por ti mismo, por tu bondad. Venimos a ti no por nuestra justicia, sino por tus misericordias. Por amor a ti mismo, Señor. La justicia de Dios en Cristo y la fidelidad de Dios a su pacto son la base del perdón que nosotros como creyentes tenemos de Dios. Y esto es importante por dos cosas. Primeramente porque en medio de nuestro estudio que estamos adquiriendo discernimiento, el discernimiento que Juan nos está dando a través de la verdad que nos está revelando aquí, podemos decir que Juan nos está enseñando que si bien un creyente verdadero no es como un hipócrita que niega su pecado, ¿cierto? El creyente verdadero no es como el hipócrita que niega su pecado, pero tampoco es un pecador descarado que vive publicando orgullosamente su pecado, porque es que ese es el otro problema. Algunos piensan que entonces como es por gracia, entonces yo peco y tengo que... Y todo el mundo me tiene que aguantar y Dios tiene que comprender porque yo vivo de esta manera porque al fin y al cabo soy pecador, pero la Biblia dice que eso es, no, porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado un nuevo corazón, estamos en santificación y ya no vivimos como el mundo, dice el texto, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, ya no vivimos como los del mundo, como los de afuera, ¿cierto? No somos pecadores descarados que andan publicando orgullosamente su pecado, no, eso no es lo que dice el texto, que acabamos de aprender. Nosotros venimos en arrepentimiento, confesando nuestro pecado, porque queremos el perdón de Dios, porque nos duele en el corazón lo que hemos hecho. El creyente no es un hipócrita que anda negando su pecado, escondiéndolo, pero tampoco es un pecador descarado que vive publicándolo y vive orgullosamente en su maldad, porque entonces, si hubiese un pecador dentro de la congregación que vive orgulloso de su pecado, que no lo mortifica, sino que vive en su pecado, pues este creyente sí necesita disciplina, ¿cierto? De alguien que se enorgullezca de su pecado en la iglesia, este requiere disciplina. Primero a los Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5 dice la palabra. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Un hombre descaradamente fornicario, y Pablo manda a la iglesia a ponerle en disciplina. Es lo que quiere decir cuando dice que el tal se ha entregado a Satanás. Una disciplina, ¿cierto? La que está demandando el apóstol Pablo a la iglesia.
Ellos tenían que disciplinar. Esa expresión significa disciplina. Significa que si es necesario sea sacado de la congregación. Pero toda esta disciplina es ¿para qué? Es precisamente para arrepentimiento, como nos muestra el texto. Así que el creyente no es un pecador descarado, porque entonces habría disciplina para él. El creyente está en camino de santificación y en medio de ese proceso peca, se duele, se arrepiente y busca el perdón de Dios. Es lo que nos muestra el apóstol Juan. Lo segundo por lo que es importante este tema es porque Juan nos recuerda que el creyente en medio de su lucha contra el pecado y en medio de sus caídas y situaciones contra el pecado, pues finalmente él tiene a Cristo, que es su fortaleza. Y él puede venir a Cristo, que es su fortaleza. Y él puede confiar en Cristo y no en su propia justicia. No tiene como el hipócrita que estar escondiendo su pecado, sino que más bien lo que él tiene es el consuelo de que Cristo está allí para perdonarle, como dice el apóstol Juan. Entonces él en vez de esconderlo, lo que hace es confesarlo, correr a Cristo y decir, Señor, yo he pecado, perdóname, límpiame, ¿cierto? Y eso es lo hermoso de este texto. El creyente, como dice Daniel, no confía en su propia justicia. No viene al Señor por sus propias justicias, sino por la misericordia de Dios. Por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira ese texto tan claro. Mira esa invitación que está haciendo el Señor. Acerquémonos confiadamente al Señor. Estás en pecado, estás en una vida extraviada del camino del Señor. Hoy, acércate confiadamente al trono de la gracia. Si eres un hijo de Dios, no puedes vivir así, no puedes seguir así. No puedes perseverar en tus pecados porque no puedes. Eres un hijo de Dios, no puedes vivir así. Ven a Cristo. La tercera característica que podemos ver en este texto es que el verdadero creyente busca limpieza. Entonces, primero, él confiesa su pecado, ¿cierto? Segundo, busca el perdón de Dios, la justificación. Y tercero, busca limpieza. Y esta parte también es muy importante. El verdadero creyente no solo confiesa su pecado y busca sinceramente el perdón de Dios, sino que también anhela ser limpiado de su pecado. No quiere seguir en lo mismo. Él no quiere seguir igual. No solamente busca el perdón, que el Señor le diga, estás perdonado, sino que él busca no seguir en lo mismo. El apóstol dice que en el texto que estamos estudiando, dice en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Miren que no es solamente el perdón, también es la limpieza. También es la limpieza. Aquí también es claro que el creyente confiesa su pecado y pide perdón con el deseo de ser limpiado de su maldad, ¿cierto? Con el deseo de ser limpiado de su maldad y de no continuar en la misma situación, de no continuar por el mismo camino. Por eso dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar, que es lo que usted está buscando, y para limpiarle su corazón de esa maldad. Contrario a lo que los falsos maestros gnósticos hacían, que vivían en tinieblas, el creyente verdadero no vive a gusto en el pecado, no vive a gusto en el pecado. No estoy diciendo que no lo disfruta. ¿El pecado se disfruta? Claro, somos pecadores también. El pecador no podemos decir que no disfruta el pecado porque no sería tentación para él. Pero el creyente también ve el pecado con codicia y cuando ejecuta el pecado, claro que hay deleite temporal en él, como dice la Biblia. Pero no hay deleite eterno en el corazón del creyente cuando está en el pecado. Como dijo el salmista, mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos en mi gemir.
Sí, puede que pasó un momento agradable, humanamente hablando, pero ¿cómo queda su corazón? ¿Cómo quedó el corazón de Pedro cuando negó a su Señor? ¿Cómo quedó el corazón de Pedro cuando negó a su Señor? ¿Cómo vivió el salmista mientras cayó? El creyente verdadero no puede perseverar en la inmundicia, no puede vivir dentro del lodazal. Como el hijo pródigo, él va a tener que decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Cierto? El creyente verdadero no vive a gusto en el pecado. Como está en luz, puede ver con claridad su suciedad, puede ver con claridad las consecuencias que acarrea el pecado en el que vive. Y él deseará de corazón ser limpiado de su pecado. Una y otra vez. Clamará al Señor diciéndole, Señor, límpiame, límpiame. Y si vuelve y cae, él va a tener que, después de caer otra vez, va a tener que volver a decir, Señor, límpiame. Yo quiero ser limpiado, sácame de esta situación. El Salmo 51, versículo 7 dice, miren lo que dice este texto y pongamos atención a este texto. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y recrearán y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En este pequeño texto, mis hermanos, el salmista usa 7 veces expresiones que lo que están diciéndole a Dios es que le limpie, que él no quiere estar así, que él no quiere volver a hacer lo que ya hizo, ¿no? 7 expresiones diferentes para manifestar su deseo de limpieza. Dice, purifícame con hisopo. Y esa expresión es interesante porque alude a la ceremonia de la ley, de purificación, ¿no? Esa ceremonia donde se purificaba a la persona haciendo expiación por ella y se tomaba el hisopo, que era una rama, ¿cierto? Y con ella se aplicaba la limpieza, ¿no? Y esto era lo que se hacía en la ley. Y por eso el salmista clama y dice, Señor, límpiame con hisopo. El salmista lo que quería era la expiación, la limpieza de sus pecados. Y también usa la expresión seré limpio. Esa es otra de las expresiones. Seré limpio, seré limpiado. Purifícame la primera, luego seré limpio. Luego dice lávame. Otra palabra que alude a la ceremonia en el tabernáculo, ¿recuerda? Que lo estudiamos en Éxodo. Lávame. Luego dice borra mis maldades, borra mis rebeliones, borra. Pasa un borrador. Luego dice, esconde tu rostro de mis pecados. Luego dice, crea un corazón limpio, como si mi corazón estuviera sucio. Ahora créame un corazón limpio. Luego dice, renueva, renueva. Esa es otra expresión para decir, no quiero seguir en lo mismo, renueva. Y esas 7 expresiones que usa el salmista lo que muestra es su deseo. ¿Cuál es el deseo de este hombre? Señor, perdóname, pero ayúdame. No quiero seguir en lo mismo. No quiero que mi corazón siga deseando la mujer de mi prójimo. No quiero seguir siendo corrupto contra mi hermano que confía en mí. Es lo que está diciendo el salmista. No quiero volver a asesinar a nadie de esa manera. Eso fue lo que hizo él, ¿recuerda? Él fue el que asesinó a Uría. Aunque él no lo hizo con sus manos, él dio la orden. Y él dice, en el Salmo incluso dice, líbrame de homicidios. ¿Sí? Y es lo que está diciendo él, yo no quiero seguir ese camino otra vez. Juan nos está enseñando que el creyente verdadero no solo confiesa su pecado en arrepentimiento, sino que también anhela ser limpiado y andar en novedad de vida. Una vida que glorifique a Dios. Una vida que glorifique al Señor. Ya no es esa de pecado, ya no es en donde se hacían todas esas maldades, sino una vida nueva. Y cada vez que el creyente
peca y comete situaciones que él sabe que están en contra de Dios, él desea ser limpiado para no seguir en esa actitud. Los gnósticos, por el contrario, andaban en tinieblas, pero profesaban ser luz. Pretendían ser parte de la congregación, pero con sus vidas negaban esa realidad. Eso que profesaban, ¿no? Y algo que nos deja claro Juan es que si bien es cierto que el creyente es un pecador, también es cierto que ha sido regenerado por Dios y que se encuentra durante toda su vida terrenal en un proceso de santificación, donde su corazón, donde su vida está siendo limpiada cada día más, donde él anhela cada día ser limpiado a la imagen de Dios. Por eso la demanda del verdadero evangelio siempre va a ser a renovar nuestras vidas. Siempre el verdadero evangelio va a ser a renovar nuestras vidas. Y nosotros leemos Efesios capítulo 4, desde el versículo 21 en adelante hasta el 32, Pablo nos habla acerca de esta realidad, pero quiero leer apenas unos versículos. Dice, Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y ahí empieza el apóstol Pablo a decir un poco de mandamientos, de exhortaciones, de amonestaciones a la iglesia, para que vivan en novedad de vida. Dice, por ejemplo, el 24, vestidos del nuevo hombre creado según Jesús, creado según Dios a la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se pongan sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces allí empieza él a dar todos estos llamados de atención de que nosotros, si somos hijos de Dios, si realmente hemos oído el Evangelio, y si somos de Cristo, en cuanto a la vieja manera de vivir, ¿qué dice? Despójense. Ya no roben, no mientan, no engañen, ¿cierto? Y es lo que dice el texto. Y esto es importante, mis hermanos, porque en medio del discernimiento que estamos adquiriendo, Juan nos enseña que aunque el creyente también peca, Dios está orando cada día en él, ¿no? Dios está limpiando su corazón. Dios le está renovando a la imagen de Cristo por la palabra y por el Espíritu. Y por eso es importante, mis hermanos, el congregarnos, a pesar de las circunstancias. Gente que dice, yo hoy no voy a la iglesia porque discutí con mi esposa, porque eso es ser hipócrita. Tiene expresiones para eso que no son correctas. Y no es una buena manera de pensar, porque nosotros los clientes necesitamos la palabra de Dios todo el tiempo. Más si estamos como inclinados al pecado, pues más necesitamos la palabra, ¿o no? Es como decir, yo no voy al médico porque estoy enfermo. No, nosotros necesitamos la palabra todo el tiempo. Es importante congregarnos. Es importante que nuestros hijos se congreguen. Por más de que no estén caminando tan derechito. Es en la palabra de Dios que somos santificados. Es a la luz de la palabra de Dios que nosotros podemos ver nuestras manchas, que podemos corregir. La palabra es la que nos confirma, nos endereza, la que nos redarguye, nos amonesta. Necesitamos vivir delante de la presencia del Señor. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está claro, Dios ha constituido a ministros para que todos nosotros podamos crecer cada día más en la fe.
Es necesario congregarnos. Es necesario congregarnos. Que no se congrega no crece. Que no se congrega no crece, no entiende, no aprende. Necesitamos cada día ser enseñados por el Señor, estar delante de su palabra. Nuestros devocionales, nuestra lectura, nuestras oraciones, son parte de nuestro crecimiento, de nuestra vida, delante de Dios. Y ellas son las que nos dan crecimiento para poder ver nuestro pecado, para poder confesarlo, arrepentirnos y para poder ser limpiados. O sea, estamos siendo limpiados a través de su palabra. A pesar de nuestras realidades, podemos descansar en que Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y que Él, que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Por eso Juan dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también para limpiarnos de nuestra maldad. Así que descansemos, confiemos en nuestro Dios en medio de todas las cosas. Podemos concluir diciendo que el verdadero creyente, a diferencia del hipócrita, tiene una clara percepción de la realidad. Por eso reconoce y confiesa su pecado delante de Dios, se arrepiente porque se duele de su pecado, anhela el perdón y la justificación delante de Dios y desea ser limpiado de su maldad para andar en novedad de vida. Esa es la realidad. Ese es un creyente. Sí, también tenemos ocasiones donde queremos esconder nuestro pecado, donde no queremos confesarlo, pero como somos de Dios y Dios está obrando en nosotros, finalmente está en nuestra realidad. Finalmente no podremos perseverar en el mal, porque somos nacidos de Dios y la simiente de Dios está en nosotros, dice el apóstol Juan. El llamado de Dios es claro. Y el apóstol Juan también nos anima, nos conforta el corazón, recordándonos la fidelidad de Dios a su pacto, la santificación del corazón del creyente, que Dios obra por su misericordia, por su fidelidad. La obra perfecta de justicia que hizo Cristo en la cruz, por la cual nosotros somos perdonados. El sacrificio precioso del Redentor. Así que el llamado de Dios hoy es claro en este texto. Reconciliémonos con Dios. La pregunta es cómo respondemos nosotros a ese llamado. ¿Respondemos como el pecador soberbio al lado de Cristo allí en la cruz? El ladrón soberbio que no quiso reconocer su pecado, que antes le reclamó al Señor y hizo todas estas cosas y que perdió esa oportunidad preciosa que tenía allí de estar pasando los últimos minutos de su vida al lado del Redentor. O como el ladrón contrito, que tenía una clara percepción de su realidad, que reconoció su pecado, que pidió perdón y que pidió ser limpiado. Mis hermanos, yo les invito a que hoy nos acerquemos, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia del Señor. Y le pidamos al Señor que nos limpie, que nos perdone, que nos ayude, que nos guíe cada día, que nos permita crecer en Él, que limpie nuestro corazón. Oremos. Amado Señor y Salvador Jesucristo, queremos agradecerte a ti, Señor, por tu palabra, Señor, por este tiempo precioso en el que pudimos meditar en esas escrituras preciosas, en tu palabra. Queremos agradecerte la obra preciosa que tú has hecho en nosotros, la obra de Cristo, por la cual tenemos vida eterna, Señor, esa obra perfecta, preciosa, que satisfizo la justicia de Dios plenamente por nosotros. Señor, hoy nos enseñas que el verdadero creyente no es el que parece más limpio, no, sino aquel que es nacido de Dios, de tal manera que puede confesar sus pecados en arrepentimiento, pedir perdón, Señor, y pedir limpieza. Señor, hoy reconocemos que somos pecadores, que estamos en camino de perfección, como dice tu palabra, que estamos en camino de santificación. Rogamos, Señor, por nuestro corazón, como decía el salmista, que renueves un corazón limpio dentro de nosotros, Padre, que podamos vivir de tal manera, Señor, que honremos el llamado que tú nos has hecho como creyentes. Ayúdanos, límpianos cada día, cada pecado que cometemos, aunque sea un deleite temporal, tiene consecuencias difíciles, duras para la vida del hombre, y te ofenden a ti, Señor, ofenden tu preciosa ley,
y dañan a los hombres, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Hoy te rogamos, líbranos de la maldad de nuestro corazón. Líbranos del pecado, guárdanos de cometer actos que avergüencen tu nombre y que destruyan nuestras vidas. Sabemos que somos salvos y que no vamos a perder esa salvación porque proviene de ti, de la obra de Cristo. Pero tampoco queremos, Señor, ofender tu preciosa ley, dañar nuestro corazón y el de nuestro prójimo. Límpianos de nuestra maldad, limpia nuestro corazón y ayúdanos, Señor. Que había aquí un corazón, Señor, que está deseando o está al borde de cometer una situación pecaminosa que arruine su vida. Te rogamos que traigas arrepentimiento, que traigas convicción, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a perseverar en la fe, a hacer tu voluntad, a tener el valor de reconocer nuestros pecados, pedir perdón a ti y a nuestro prójimo y a corregir lo que estamos haciendo mal, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.